Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Zamora Rueda, con matrícula A017304333 y esta es mi evidencia 3, reflexión individual sobre la viabilidad de proyectos. En este caso estamos hablando del bloque IN 2006B con los profesores Graciela Cafarel, el profesor Dagoberto Garza y la profesora María Coninta Bocanegra. Pasamos directamente a contestar a la pregunta de explicar el proceso para obtener las principales componentes de los flujos de efectivo en el proyecto. En este caso se nos pidió analizar dos periodos directamente, el periodo cero. En este caso tenemos como referencia que el periodo cero solamente tiene una inversión en activos de operaciones de 88,599 pesos. ¿Esto debido a qué? Esto surge a partir de esto. A partir del análisis técnico que nosotros realizamos, encontramos la necesidad de maquinaria y de infraestructura que se necesitaba para poder cumplir con la demanda. Sin embargo, encontramos algo muy interesante y es que hasta el año 2024 el Banco de Alimentos tiene la capacidad de no tener que hacer ninguna inversión y procesar la necesidad proyectada. Es decir, que no requieren más maquinaria y no requieren más infraestructura. Por lo tanto, solamente estamos considerando una rampa niveladora y una cortina de acero enrollable, esto para hacer una salida en el espacio que ellos ya tienen. A partir del año 2024 es cuando ya consideramos el resto de las inversiones, porque es a partir de ese año, bueno, a partir del año siguiente, que la capacidad actual que tiene el banco ya no es suficiente. Entonces consideramos a partir del análisis técnico toda la maquinaria y toda la infraestructura necesaria y aquí lo tenemos dividido como total de inversión en activo de operaciones y total de inversión de capital de trabajo. Y lo podemos ver en el periodo del 2024. En este caso vamos a explicar también el periodo de 2024. Primero que nada tenemos los ingresos, los costos de ventas y los gastos de operaciones incrementales. Esto está explicado aquí. A partir de las proyecciones que nosotros hicimos, pudimos determinar cuántos kilogramos anualmente se van a estar moviendo en el Banco de Alimentos y también con el dato de que la cuota de recuperación por cada uno de los kilogramos procesados y entregados es de 3.25 pesos, pudimos determinar los ingresos que iba a tener el banco. También, por ejemplo, en los costos de operación tenemos directamente los gastos en nómina de almacenistas, en energía eléctrica, agua y el mantenimiento del equipo. Todos estos son incrementales porque tienen los factores de incremento basados en datos históricos. Y luego también, por ejemplo, tenemos los costos de venta incremental, el cual incrementa y es variable dependiendo del número de voluntarios requeridos para cada uno de los años. A continuación pasamos directamente a la explicación de la trama y los indicadores económicos. En este caso, los indicadores económicos más importantes que tenemos es el BPN y el TIR. Como podemos ver, el TIR es altísimo y el BPN tiene un valor el cual puede ser considerable. Pero el TIR es altísimo y esto lo platicamos con la profesora Cafarel y con el profesor Dagoberto porque no estamos tomando en consideración algunos gastos variables que son muy importantes y que cambian a partir del número de kilogramos que van a ser procesados, como puede ser, por ejemplo, el costo por adquisición de cada uno de los kilogramos, tomando en consideración las flotillas de camiones. Entonces, lo que el profesor Dagoberto nos propuso hacer es encontrar cuál era este valor de gasto que tenían máximo el Banco de Alimentos para esos otros gastos, los cuales nosotros no estamos tomando en consideración. Como se puede ver aquí, nosotros lo calculamos y tenemos en otros costos y otros gastos operacionales incrementales el colchón, por así decirlo coloquialmente, el colchón de gastos que podrían tener en gastos extras el Banco de Alimentos, y no lo pudimos calcular nosotros debido a que no teníamos los datos, desafortunadamente. Pasamos directamente a los factores importantes, en el cual tenemos los factores cuantitativos y los factores cualitativos. En la parte de cuantitativos tenemos los datos históricos, los cuales nos ayudan absolutamente todo, datos históricos desde los kilogramos procesados hasta los voluntarios. Y también a partir de estos pudimos sacar las proyecciones hasta el año 2030. Luego también tenemos, por ejemplo, las proyecciones de la demanda, como ya lo dije, y una de las variables cuantitativas más importantes fueron los kilogramos por minuto por colaborador, dado que esto nos pudo decir y nos pudo dar correctamente cuál era la necesidad de maquinaria para procesamiento que se necesitaba. Luego en la parte de los cualitativos tenemos el modelo de negocio, la gestión de la empresa y los objetivos de la empresa y el contexto. El contexto nos sirve para entender por qué se está dando la demanda, los objetivos de la empresa nos sirven para entender y tener un rumbo hacia dónde tenemos que dirigir nuestro proyecto, la gestión de la empresa nos ayuda a entender para cómo está funcionando internamente y qué es lo que están haciendo, y el modelo de negocio, dado que este no es un negocio cualquiera, sino que es un negocio que es más donativo y caritativo. Por último, vamos a explicar el por qué el proyecto puede ser viable. Puede ser viable por varias situaciones. Número uno, el análisis técnico lo hicimos con muchísimo detalle, por lo tanto estamos 100% seguros que es el análisis correcto y las proyecciones que estamos haciendo son correctas. Además, tuvimos la
fortuna de poder hacerlo lo más pequeño posible en la parte de las inversiones y ajustarlo a que fuera óptimo, no que nos pasáramos, pero que fuera óptimo a las necesidades que en verdad demostraban. Número dos, tomamos en consideración muchas cosas internas del banco de alimentos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los objetivos y la gestión interna. Ejemplo directo, solamente por mencionar uno, es que por ejemplo la mayoría de los voluntarios son personas mayores y tuvimos en consideración eso y mucho cuidado para poder hacer directamente el análisis de manera correcta y hacer las proyecciones de las necesidades en materia de maquinaria y de infraestructura de manera correcta. Y número tres, como podemos ver en el análisis del flujo de efectivo, resulta ser que sí puede ser viable. Puede ser viable, ¿por qué? Pues porque encontramos una TIR demasiado alta. Obviamente no estamos tomando en consideración otros gastos, pero aún así la TIR es demasiado alta y hay un colchón de varios millones anuales para que puedan meterse en otros gastos. Por lo tanto, consideramos que el proyecto no solamente es viable técnicamente, sino también es viable desde el ámbito económico. Eso fue todo. Muchas gracias.